¿Cuáles son los riesgos globales más importantes en el comienzo del año y en los que vienen? Cada vez que el Foro Global de Davos, que reúne a los líderes del mundo, se reúne en Suiza, hay una organización, una institución que presenta un mapa, un informe con esos riesgos globales. Esa información es Mars y hoy podemos contar aquí en Capital Radio, con su ayuda podemos identificar cuáles son los riesgos globales más importantes en este momento. Este mapa, este informe, identifica las principales amenazas a escala global en base a las percepciones de casi 1.000.000 de expertos en riesgos, responsables políticos y líderes de diferentes sectores que han sido encuestados por estos riesgos en 3 horizontes temporales. Hay uno inmediato, que es este año 2025, hay un corto medio plazo, que dura 2 años, hasta el 27, y luego un largo plazo, en 10 años. ¿Qué nos podemos encontrar? ¿A qué debemos estar atentos? Así que damos la bienvenida a Capital Radio a José María Carulla. Es el Managing Director de Mars Advisory España, Portugal y Turquía y portavoz de este informe. Señor Carulla, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente. Muchas gracias por acogernos otra vez este año para poder compartir con vosotros estas conclusiones. Vamos a entrar en materia sobre los riesgos globales que tenemos delante. ¿Qué se observa en este panorama global a medida que ya empezamos a adentrarnos en 2025 y sobre el futuro más inmediato? Bueno, básicamente el informe sí que nos habla de esta fragmentación que estamos observando en estos últimos años, y es curioso ver cómo los participantes muestran su preocupación, sobre todo por algo que tenemos muy presente en este año pasado 24, que son los conflictos armados entre países. Al mismo tiempo, destacan la preocupación por los eventos climáticos extremos y luego, sobre todo, también por la confrontación geoeconómica. Otros aspectos importantes que destaca sería la polarización social que estamos experimentando, y luego también nos habla del impacto que la desinformación y las informaciones falsas pueden tener sobre la decisión de las personas. Esto sería en el más corto plazo, es decir, en 2025, y sobre los 2 próximos años, además de los anteriores, sí que irrumpe con fuerza una preocupación específica sobre los riesgos derivados con el espionaje y la guerra cibernética. Como podemos observar, la parte económica preocupa muy a corto plazo y luego estos riesgos más tecnológicos empiezan a irrumpir de cara a los próximos 2 años. Estamos en un momento, José María, en el que se habla mucho de las percepciones de las personas sobre lo que está ocurriendo. ¿En este informe existe cabida para el optimismo? Hablo de lo que es una percepción. Pues es una muy buena pregunta, Luis Vicente. La verdad es que el informe nos está hablando de un cierto declive en ese optimismo, y destaca, por ejemplo, que estamos enfrentándonos a tensiones que no conocíamos desde la Guerra Fría, podríamos decir, en términos de fractura de la confianza mundial. Esto lleva pues, un poco a que la mayoría de los participantes, hablamos de un 52%, considere que el panorama mundial puede ser inestable a corto plazo. Si vamos el foco un poquito más allá, es decir, a los próximos 10 años, lo que ya percibimos el año pasado se confirma, es decir, la intensificación de los desafíos medioambientales, tecnológicos y sociales, pues lleva a que 2/3 de los encuestados prevean un panorama mundial entre turbulento o agitado. Pero bueno, pues en respuesta a tu pregunta, hablar de riesgo siempre puede llevar a ese cierto pesimismo, y un poco desde el Foro Económico y desde el informe lo que pensamos es que alertar sobre ellos lo que nos permitirá será pues empezar a abordarlos y que realmente trabajando de una manera conjunta podamos trabajar esa disminución de la incertidumbre. Dicen los filósofos que ahora el presente parece que se extiende, que el futuro cada vez es más difícil de observar, pero el informe trabaja sobre esto. En el largo plazo, en 10 años, ¿cuáles son los riesgos más importantes que visualiza? Bueno, la verdad es que te puedo decir que en esta 20ª edición se han identificado 33 riesgos, siempre dentro de las categorías habituales que estamos año tras año, digamos, repitiendo, que serían riesgos medioambientales, riesgos sociales, riesgos económicos, riesgos tecnológicos y riesgos geopolíticos. En esta edición hemos visto cómo los riesgos medioambientales consolidan su posición, acaparan 4 de las 4 principales posiciones, y en total 5 del top 10. Esto bueno, viene a confirmar que la preocupación por el escenario de riesgos medioambientales y los cambios que puedan tener en el futuro, y al mismo tiempo vemos cómo el top 10 lo complementan 3 riesgos tecnológicos y 2 riesgos sociales. Medioambientales, sí, sociales y tecnológicos. Los medioambientales en particular, ¿cómo se están percibiendo? Bueno, se viene a confirmar más o menos la misma tipología de riesgos que nos preocupan, pero sí que el informe lo que nos está alertando es de la urgencia sobre ellos, un poco la sensación de que están evolucionando más rápido de lo que nos esperábamos. En el top 4 se situaban eventos climáticos extremos, un riesgo que yo creo que estamos conociendo lamentablemente en primera persona en muchos lugares del mundo.
La pérdida de biodiversidad. Al mismo tiempo nos habla como tercer riesgo de los cambios críticos en los sistemas terrestres y por último vuelve a incidir en la falta de recursos naturales. Sí que también, digamos, avisándonos acerca de cómo pueden evolucionar más rápidamente estos riesgos, sí que llama la atención sobre un quinto riesgo que se posiciona al 10º, que es el relacionado con la contaminación. La contaminación entendida desde varias perspectivas, no solamente sobre cómo puede impactar en los ecosistemas, sino también en el efecto nocivo que puede tener sobre la salud humana. Observo, José María, que dentro de los riesgos sociales se menciona la desigualdad. ¿Qué papel juega en particular la desigualdad en este panorama de riesgos? Pues Luis Vicente realmente ejerce como un nexo fundamental en la interconexión entre los riesgos. Cada año en el informe intentamos establecer un concepto que es que los riesgos no son independientes, sino que entre ellos pueden estar interrelacionados. Y en este año observamos cómo estas fracturas sociales ocupan un lugar central en el panorama general de riesgos, ya que desempeñan un papel, yo diría, muy significativo a la hora de desencadenar estos otros riesgos y un poco que se magnifique su efecto. Un ejemplo lo encontramos claramente en la polarización social. La polarización social ocupa un puesto relevante tanto a corto como a largo plazo. Y vemos que no solamente la polarización social es un estado independiente, sino que además podemos observar cómo interaccionando con aspectos como las nuevas tecnologías o el aumento de las plataformas de contenidos generados por usuarios, pues se puede tender a esa desinformación que estábamos comentando en el momento como los principales riesgos, y eso agudiza todavía más pues un poco su materialización y su gravedad. Sí, efectivamente, está muy conectado con la desinformación y con los propios riesgos tecnológicos, ¿no?, que señalabas hace un momento. ¿Cómo están evolucionando esos riesgos tecnológicos en el informe? Pues mira, la verdad es que el año pasado observamos cómo volvían a irrumpir con fuerza los riesgos tecnológicos, más allá de la propia ciberseguridad, que siempre ha estado, siempre ha estado como una de las principales preocupaciones. En esta versión del informe, a corto plazo, nos preocupa esa desinformación o información falsa y engañosa, pero también nos preocupa, como comentábamos antes, el espionaje y la guerra cibernéticos, como algo principalmente a corto plazo. Si vamos un poquito más a largo plazo, observamos que aparece un riesgo que ya el año pasado se incorporó, que son resultados adversos o inesperados del uso de las tecnologías de inteligencia artificial. Es peculiar porque el informe avisa que el hecho de que haya bajado unas ciertas posiciones a corto plazo no debe levantarnos un poco la atención, porque sí que atendiendo a aspectos como la rápida evolución de la propia inteligencia artificial o incluso la creciente dependencia de estas nuevas herramientas puede hacer que la severidad de este riesgo se incremente antes de lo que nos estemos imaginando. Sobre este último punto, un dato interesante que me parece que incorpora el informe es cómo avisa que el uso de esta nueva tecnología en áreas como la biotecnología puede derivar en aspectos tan variados como puede ir desde la salud humana hasta armas biológicas, por ejemplo. Eso sí que es inquietante. Solemos decir que la perspectiva cambia según desde dónde se obtenga. Si te pregunto en el informe que se presenta en Davos, ¿es muy diferente la visión desde Europa, desde España? ¿Cómo se percibe? A ver, la información de que disponemos sí que nos permite ver esos riesgos a largo plazo, digamos, segmentados por áreas geográficas. Con lugar en Europa sí que podemos ver una cierta coherencia con lo que se está viendo a nivel internacional. Preocupan los riesgos verdes, los medioambientales, pero también se incorporan tanto los sociales como los tecnológicos. Sí que es interesante ver que la principal preocupación desde la perspectiva social en Europa está ligada con la inmigración involuntaria. ¿Vale? Con lo cual estamos viendo un poco, yo creo que es un aspecto que estamos viendo en Europa acerca de los flujos de personas hacia nuestra región. Si nos vamos a España, lamentablemente no tenemos esta visión a largo plazo, sino que nos tenemos que ceñir a una visión más a corto plazo, fruto un poco de la encuesta de opinión que se realiza sobre los diversos empresarios a nivel internacional. En España sí que seguimos viendo la preocupación por los aspectos económicos, nos preocupa la deuda, nos preocupa la recesión económica, pero también vemos otros aspectos interesantes que estarían entre lo económico y lo social, como es la escasez de talento y, por supuesto, la polarización social. Sí que se figura en quinta posición un riesgo medioambiental relacionado con la falta de recursos o la escasez de suministro de agua. Una pregunta en particular, José María Carulla, sobre la escasez de talento, el segundo riesgo que dices que es el más preocupante en España, porque hay contraste, ¿no? Aparece en el número 28 a nivel global a 2 años y en el puesto 31 a 10 años. ¿Qué hace que en España esto sea diferente? ¿O qué puede hacer?
Pues bueno, es una buena pregunta, gracias Luis Vicente. Mira, la verdad es que la escasez de talento, entendida como tal o como riesgo, un poco lo que quiere poner de relieve es pues, que puede haber existir un desfase entre lo que sería los recursos a nivel geográfico, incluso a nivel sectorial, entre la oferta y la demanda. Habría que decidir que esto no es un riesgo nuevo, ya figuraba en otros informes, pero sobre todo que no es un riesgo exclusivo de España. O sea, realmente el informe, en esa encuesta de ejecutivos que te comentaba antes, pone de relieve que aparece como principal riesgo en Europa y en Asia Oriental. O sea, 21 países, para que tengas una referencia, entre ellos Japón y Alemania, lo ponen como el principal riesgo entre el top 5 que señalan. Y otras 40, entre las que está España, lo ponen en el top 5. Yo creo que estamos hablando, como puedes ver, de áreas geográficas donde observamos un creciente envejecimiento de la población. Y esto, junto pues, a, digamos, a los bajos registros de natalidad, incluso a las crisis de fertilidad que se está hablando, demuestra que esta preocupación es no solamente por la necesidad de tener nuevo talento para poder, digamos, abordar los nuevos requerimientos a nivel laboral, sino también en un más que probable cambio de escenario en el cual el envejecimiento de la población requiera de nuevos servicios que hasta ahora no podemos tener manos para poder cubrirlos. Una última cosa. Este informe es materia de trabajo de los líderes del mundo que están reunidos en Davos. ¿Acaba con recomendaciones para quienes toman decisiones? Eso sería magnífico, sin duda. Básicamente es difícil poder recomendar un entorno como ese, sobre todo viendo cómo los riesgos evolucionan. Sí que el informe te diría que subraya de nuevo la interconexión entre los riesgos, destaca un poco la velocidad a los que estos se pueden, digamos, ir manifestando o creciendo y luego incide en la necesidad pues, de este renovado enfoque de vista generalizada de los riesgos, sobre todo en este entorno que parece que estamos tendiendo a levantar barreras. En este entorno, como decíamos, tendente a, que pues a separar los diversos sectores sociales y actores globales, un poco yo creo que es una nueva llamada a la cooperación internacional, que es lo que yo creo que tiene mayor influencia y mayor importancia, y también a la acción para que tanto gobiernos como empresas y sociedad civil pues realmente trabajemos juntos para mitigar estos riesgos, porque no en vano son aspectos que pueden poner en jaque la continuidad del planeta y de los seres humanos y de esta manera intentar construir un futuro pues, más sostenible y más equitativo. Con enorme sentido común, por otra parte. Agradecemos a José María Carulla que nos haya presentado, es portavoz de este informe, el mismo con el que trabajan los líderes reunidos en Davos y que elabora ya en su 20ª edición Mars Advisory. Gracias, José María, y buena Muchas jornada. gracias, Vicente. Igualmente, adiós.